¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos alimentos están completamente prohibidos en Estados Unidos? Desde sopas exóticas hasta delicias que casi llevaron a especies a la extinción, hoy vamos a explorar 20 platos que no podrás probar legalmente en territorio estadounidense. Número 20. Tortugas marinas. Un manjar ahora fuera del menú. La idea de comer una tortuga marina puede resultar incómoda para muchos, pero en su día fue un manjar popular en Estados Unidos, especialmente en platos como la sopa de tortuga. Lo que hizo que las tortugas marinas fueran tan codiciadas fue la sorprendente versatilidad de su carne, que podía saber a pollo, cerdo o incluso pescado, según la parte de la tortuga. Sin embargo, con el tiempo, las tortugas marinas han desaparecido de los menús estadounidenses. La razón de esto es la drástica disminución de sus poblaciones. Debido a su lenta tasa de reproducción, la pérdida de hábitat y la caza excesiva, muchas especies de tortugas marinas han estado al borde de la extinción. Entre ellas, la tortuga verde se ha convertido en un símbolo de los esfuerzos de conservación. Actualmente, está fuertemente protegida por la Ley de Especies en Peligro de Extinción, que prohíbe cazar, capturar o consumir estas tortugas. Infringir esta ley puede acarrear graves consecuencias legales, como cuantiosas multas o enjuiciamiento. El estatus de la tortuga verde como símbolo de conservación enfatiza la importancia de proteger a estas criaturas ancestrales. En el pasado, los platos a base de tortuga eran parte integral de la historia culinaria estadounidense. Pero hoy sirven como recordatorio de la tensión entre las tradiciones culturales y la necesidad de preservar el medio ambiente. Los esfuerzos de conservación para proteger sus hábitats y reducir las amenazas que enfrentan son cruciales para garantizar la supervivencia de las tortugas marinas. Estas criaturas son más que una simple especie. Desempeñan un papel esencial en los ecosistemas marinos y son una parte vital del patrimonio natural de nuestro planeta. Al protegerlos, nos aseguramos de que sigan siendo una parte viva de nuestro mundo, en lugar de un capítulo olvidado de nuestra historia. Número 19. La gallineta nórdica, el pez que casi desapareció. Es asombroso cómo un solo plato puede transformar toda una cultura gastronómica. Eso fue exactamente lo que sucedió cuando Paul Prudhomme, un famoso chef de Nueva Orleans, presentó su receta de gallineta nórdica ennegrecida en 1980. El plato era tan sabroso que rápidamente se convirtió en una sensación nacional. Pero la demanda de gallineta nórdica se disparó y no pasó mucho tiempo antes de que la sobrepesca se convirtiera en una seria preocupación. A mediados de la década de 1980, la población de peces se había desplomado. En respuesta, el Departamento de Comercio de Estados Unidos prohibió la pesca de gallineta nórdica en un esfuerzo por permitir que sus poblaciones se recuperaran. Hoy en día, comer gallineta nórdica es ilegal en todo Estados Unidos, con una notable excepción: Mississippi. La razón de la singularidad de Mississippi sigue sin estar clara, pero sin duda aporta un giro interesante a la historia. Número 18. El pastel de sangre de cerdo, un manjar controvertido en Taiwán. Hay una comida callejera que ha ganado cierta fama, pero no la encontrarás en Estados Unidos en un futuro próximo. El pastel de sangre de cerdo es un plato elaborado con sangre de cerdo al vapor y arroz glutinoso cubierto con polvo de cacahuete y cilantro que se sirve con salsas para mojar. Aunque este plato puede ser muy apreciado en Taiwán, no tuvo buena acogida entre los reguladores alimentarios estadounidenses cuando apareció por primera vez. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos intervino rápidamente para prohibirlo. Aunque el motivo oficial de la prohibición sigue sin estar claro, es lógico suponer que a muchos estadounidenses no les entusiasmaba la idea de comer alimentos a base de sangre. Es comprensible que los taiwaneses se sintieran molestos por la prohibición, considerándola un ataque a su cultura. Pero este tipo de cocina simplemente no encontró una buena acogida en Estados Unidos. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Pommac, la bebida efervescente sueca con un toque especial. Suecia es conocida por muchas cosas como IKEA, ABBA y sus impresionantes paisajes naturales.
Pero el país también es el hogar de una bebida única llamada Pomac. Esta bebida sin alcohol es similar al champán, pero con un toque afrutado y refrescante. El Pomac se elabora mezclando diversos jugos de frutas que luego se añejan en barricas de roble durante varios meses. Este proceso le otorga una efervescencia distintiva, lo que lo convierte en una opción popular en Suecia. Originalmente creado como una alternativa sin alcohol para la élite sueca, el Pomac se ha convertido en una bebida disfrutada por personas de todo el país. Desafortunadamente, a menos que estés en Suecia, es prácticamente imposible encontrar esta bebida en otro lugar. Así que, a menos que estés planeando un viaje, tendrás que esperar para probar esta delicia burbujeante. Número 16. Haba tonka, un ingrediente clave. Algunos ingredientes son tan fascinantes que los chefs los adoran por sus sabores únicos, pero no todos están permitidos en la cocina. Uno de estos ingredientes es el haba tonka, originaria de Sudamérica. Esta pequeña legumbre arrugada está prohibida en Estados Unidos porque contiene un compuesto llamado cumarina, que se ha relacionado con posibles riesgos para la salud. Desde 1954, Estados Unidos ha prohibido el consumo de cumarina en los alimentos. Si bien la cumarina también se encuentra en otras plantas como la canela y el regaliz, el haba tonka contiene niveles mucho más altos. Para causar daño, una persona tendría que consumir una cantidad excesiva. Alrededor de 30 habas en restaurantes de alta gama, con solo una pequeña cantidad de virutas de haba tonka, se pueden dar sabor a hasta 80 platos. A pesar de la prohibición, el haba tonka sigue siendo un ingrediente codiciado en la alta cocina, y los chefs siempre buscan maneras de incorporar su sabor distintivo a sus creaciones. Número 15. Four Loko, una bebida que causó sensación. Cuando Four Loko salió al mercado, se comercializó como una bebida alcohólica energizante que combinaba cafeína y alcohol. Lo que parecía una bebida divertida y energética pronto generó controversia. La gente disfrutaba del subidón de energía que proporcionaba, pero la combinación de alcohol y cafeína también enmascaraba los síntomas típicos de intoxicación. Esto facilitaba que los consumidores bebieran mucho más de lo que creían, con consecuencias peligrosas. En 2010, la FDA advirtió a Four Loko que su bebida no era segura y la bebida se vio obligada a cambiar su fórmula. La compañía eliminó la cafeína y renombró el producto como una bebida alcohólica regular. Aunque la bebida todavía se vende hoy en día, la fórmula original ahora forma parte de la controvertida historia de Four Loko. A pesar del cambio, la notoriedad de la bebida continúa y algunas personas aún buscan la versión original en el mercado negro. Número 14. Aceite de sasafrás, una tradición tóxica. El aceite de sasafrás, antaño famoso por sus usos históricos en alimentos y medicina, tiene un pasado controvertido. Durante siglos, fue un ingrediente común en platos como el gumbo y los tés. Incluso se usaba para dar sabor a la cerveza de raíz. Pero a pesar de su larga historia, el aceite de sasafrás ya no está permitido para el consumo humano en Estados Unidos, y muchos otros países han seguido su ejemplo. ¿A qué se debe este cambio repentino? Todo comenzó en la década de 1970, cuando estudios en ratas revelaron que un compuesto llamado safrol en el aceite de sasafrás podría causar cáncer. Si bien se necesitaría consumir una cantidad enorme para alcanzar niveles tóxicos, los riesgos eran lo suficientemente significativos como para obligar a tomar medidas. Más allá del cáncer, el safrol se ha relacionado con daño hepático, lo que respalda aún más la decisión de prohibirlo en los productos alimenticios. Los síntomas de intoxicación incluyen dolor abdominal, náuseas, mareos e incluso alucinaciones, lo que lo convierte en un ingrediente peligroso. Aunque aún conserva un lugar nostálgico en la historia, los posibles riesgos para la salud del aceite de sasafrás hacen que sea un producto que conviene evitar. Número 13. Caviar beluga, un lujo a un precio. El caviar beluga, elaborado con huevas del esturión beluga, especie en peligro de extinción, suele considerarse el alimento de lujo por excelencia. Conocido por su textura suave y sabor delicado, puede venderse por más de $10,000 el kilo. Pero este capricho extravagante tiene un lado oscuro. El esturión beluga se encuentra gravemente amenazado,
principalmente debido a la sobrepesca. Estos peces de reproducción lenta viven hasta 100 años, pero tardan unos 15 años en alcanzar la madurez reproductiva, lo que los hace muy susceptibles al declive poblacional. Para proteger a estos esturiones, Estados Unidos prohibió la venta de caviar beluga en 2005. A pesar de la prohibición, la pesca furtiva ilegal y la venta en el mercado negro han continuado, lo que solo agrava la situación. En 2006, también se impuso una prohibición internacional a la venta de caviar beluga, pero esta no ha resuelto el problema por completo. Si bien hubo una breve reapertura del mercado en 2007, permitiendo la venta de una cantidad limitada de caviar, el impacto a largo plazo en la supervivencia de la especie sigue siendo preocupante. Así pues, si bien el caviar beluga puede ser un capricho para algunos, conlleva graves consecuencias ambientales que no pueden ignorarse. Número 12. Haggis, un clásico escocés con un toque especial. El haggis, un plato profundamente arraigado en la cultura escocesa, está prohibido en Estados Unidos desde 1971. Esta comida tradicional se elabora con vísceras picadas, que a menudo incluyen pulmones de oveja, mezcladas con avena y especias. Aunque pueda parecer poco apetitoso para algunos, es un plato muy apreciado en la gastronomía escocesa. Disfrutado típicamente durante la noche de Burns en honor al poeta Robert Burns, el haggis se suele servir con nabos y patatas y acompañado de whisky. Sin embargo, en Estados Unidos, sus inusuales ingredientes han llevado a su prohibición. El problema principal radica en la inclusión de pulmones de oveja, prohibidos en Estados Unidos debido a las normas de salud y seguridad. Muchos escoceses encuentran esta prohibición desconcertante, ya que el haggis se considera un plato reconfortante y sabroso que representa siglos de tradición. Aunque en Estados Unidos no se aprecia el haggis, sigue siendo un símbolo de la herencia escocesa y sigue siendo un favorito en Escocia, donde se celebra en reuniones y se disfruta durante generaciones. Número 11. El regreso del hada verde. La absenta, a menudo llamada el hada verde, es un licor potente con una historia tan colorida como su color esmeralda. Destilada originalmente en Suiza a finales del siglo XVIII, la absenta se elabora a partir de una mezcla de hierbas como el ajenjo, el anís y el hinojo. Con una graduación alcohólica del 45% o superior, no es una bebida débil. En el siglo XIX, la absenta se popularizó entre artistas y escritores como Vincent van Gogh y Ernest Hemingway, quienes se sintieron atraídos por sus supuestos efectos alucinógenos. Esta reputación de inducir visiones, gracias a la tujona química presente en el ajenjo, condujo a la prohibición de la bebida en Estados Unidos a principios del siglo XX. Durante casi 100 años, la absenta fue ilegal debido al temor a sus peligrosos efectos secundarios. Sin embargo, investigaciones modernas desmintieron muchos de los mitos en torno a la absenta y en 2007 se reintrodujo en Estados Unidos bajo estrictas regulaciones para limitar su contenido de tuyona. Si bien sigue siendo una bebida fuerte con un sabor único, a menudo comparada con la sambuca, ahora es legal disfrutarla siempre que se controlen los niveles de tuyona. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Pez globo japonés. El fugu, el famoso plato japonés elaborado con pez globo, no es apto para cardíacos. Este plato es conocido por contener un potente veneno llamado tetrodotoxina, que se encuentra en los órganos del pez globo. Este veneno es extremadamente tóxico y puede ser mortal si se consume en cantidades inadecuadas. A pesar de su peligrosidad, el fugu se ha disfrutado como un manjar en Japón durante siglos. El pescado es conocido por su textura firme y su sabor sutil, lo que lo convierte en un plato muy apreciado en ocasiones especiales. La preparación del fugu está muy regulada en Japón. Los chefs deben completar años de intensa formación y certificación antes de poder servirlo legalmente. En Japón, este plato se sirve en restaurantes de alta gama, donde los riesgos se gestionan cuidadosamente y los comensales suelen ser conscientes de los peligros potenciales. Aunque el fugu se ha vuelto más accesible con el tiempo, su alto coste y la necesidad de una preparación especializada hacen que aún no sea una comida de todos los días. Si bien la emoción de probar un plato tan arriesgado puede ser tentadora,
Es importante recordar que solo un chef certificado puede preparar fugu de forma segura para minimizar los riesgos. Número 9. Foie gras, un lujo controvertido. El foie gras es uno de los manjares más emblemáticos y caros de la cocina francesa. Este plato rico y mantecoso se elabora con hígado de pato o ganso. Su textura suave y su sabor exquisito lo hacen muy codiciado, especialmente en la alta cocina. Pero este alimento de lujo también conlleva su cuota de controversia. El proceso utilizado para elaborar foie gras consiste en la alimentación forzada o por sonda, donde se alimenta a las aves con grandes cantidades de alimento a través de una sonda para agrandar sus hígados. Esta práctica es profundamente preocupante para los defensores de los derechos de los animales, ya que se considera cruel e inhumana. Si bien esta práctica se remonta al antiguo Egipto, las normas modernas de bienestar animal han llevado a muchos países a prohibir la producción de foie gras. Lugares como California, Australia y la ciudad de Nueva York han impuesto restricciones en los últimos años, aunque algunos chefs argumentan que se puede elaborar de forma humanitaria. A pesar de las crecientes prohibiciones y las preocupaciones éticas, el foie gras todavía se sirve en muchas partes del mundo, conocido por su sabor único al combinarlo con ingredientes como trufas o untado en tostadas. A medida que aumentan las consideraciones éticas, el foie gras podría volverse pronto aún más escaso. Número 8. Caracol rosado. Un manjar delicioso, pero en peligro de extinción. El caracol rosado es un gran molusco marino que se encuentra principalmente en las cálidas aguas de las Bahamas. Su carne, a menudo comparada con la del calamar, es firme, blanca y ligeramente masticable, lo que la convierte en un ingrediente popular en diversos platillos como buñuelos, guisos y ceviche. Sin embargo, el caracol rosado es cada vez más escaso. La sobrepesca, especialmente en Florida, ha provocado una disminución significativa de su población desde la década de 1970. Desde entonces, Estados Unidos ha impuesto restricciones a la pesca de este molusco para protegerlo, pero la especie continúa enfrentando presión. El caracol rosado puede vivir hasta 40 años, y los esfuerzos de conservación se centran ahora en salvaguardar sus hábitats y promover prácticas de pesca sostenibles. A pesar de las regulaciones, la demanda de caracol rosado sigue siendo alta. Estados Unidos es el mayor consumidor de caracol rosado, importando alrededor del 80% del suministro mundial. El equilibrio entre disfrutar de este sabroso platillo y asegurar la supervivencia del caracol es delicado. La sobrepesca no solo amenaza al caracol rosado, sino que también afecta la salud de los ecosistemas marinos. Por lo tanto, si bien el caracol rosado es un alimento muy apreciado, su futuro depende de mantener la sostenibilidad. Número 7. Casu marzu, un queso infestado de gusanos. El casu marzu es un queso sardo que rompe con los límites de lo que muchos consideran comestible. Lo que lo hace tan famoso es que está infestado deliberadamente con gusanos vivos. El queso, elaborado con leche de oveja, se somete a un proceso de fermentación único. Las larvas de la mosca del queso digieren las grasas del queso, descomponiéndolo en una textura suave y cremosa. El casu marzu se suele comer mientras los gusanos aún están vivos, lo que añade un toque inquietante a la experiencia. Debido a sus riesgos para la salud, el casu marzu está prohibido en la Unión Europea y en muchos otros lugares. Sin embargo, el queso sigue siendo objeto de culto, y algunas personas lo buscan en el mercado negro para probar este controvertido manjar. Para los sardos, el casu marzu es más que un simple alimento. Es un tesoro cultural ligado a las tradiciones de la isla. Los lugareños defienden el queso como símbolo de su patrimonio culinario, aunque su consumo puede considerarse peligroso. A pesar de su prohibición, la notoriedad del casu marzu sigue creciendo, convirtiéndolo en uno de los alimentos más extremos y fascinantes del mundo. Número 6. Fruta ackee, un manjar arriesgado. La fruta ackee es un ingrediente popular en la cocina jamaiquina, especialmente en el plato nacional, ackee y bacalao. Sin embargo, esta fruta tiene un inconveniente importante. Debe estar completamente madura antes de poder consumirse.
Si se consume verde, el ackee contiene toxinas que pueden provocar una afección potencialmente mortal, conocida como enfermedad del vómito jamaicano. Los síntomas incluyen vómitos intensos, confusión y, en casos extremos, convulsiones o incluso la muerte. La fruta solo es segura para comer una vez que madura y se vuelve roja y amarilla, revelando sus semillas negras y plateadas al madurar. El ackee tiene una textura cremosa y un sabor suave a nuez, lo que lo convierte en un favorito para acompañar el bacalao salado. El riesgo de intoxicación proviene de la presencia de hipoglicina, una sustancia química dañina que disminuye a medida que la fruta madura. En Estados Unidos se han registrado algunos casos de intoxicación por ackee, siendo los niños y las personas desnutridas los que corren mayor riesgo. Por ello, muchos estadounidenses dudan en probar la fruta y prefieren evitar el riesgo por completo. Si bien la fruta es un alimento básico en Jamaica, es comprensible que no sea ampliamente aceptada fuera de la isla, donde sigue siendo un manjar raro y, en ocasiones, peligroso. Número 5. Aletas de tiburón. Un plato con un lado oscuro. El aleteo de tiburón es una práctica que ha generado mucha controversia, especialmente tras aparecer en varios documentales. Este horrendo proceso consiste en cortar las aletas de un tiburón vivo y luego devolverlo al agua, a menudo dejándolo morir de forma lenta y dolorosa. Las aletas se suelen utilizar para preparar sopa de aleta de tiburón, un plato considerado un manjar en algunas partes de China y Hong Kong. Aunque ha sido un elemento básico cultural durante más de un siglo, la sopa no tiene un gran sabor. De hecho, el principal atractivo de la sopa de aleta de tiburón reside en la textura que las aletas aportan al plato, no en su sabor. El caldo suele estar hecho de pollo o ternera, ya que las aletas aportan poco sabor. Históricamente servida en bodas y banquetes como símbolo de estatus, también se cree que la sopa tiene propiedades medicinales, como curar la gripe. Sin embargo, el impacto ambiental del aleteo de tiburón es significativo. Esta práctica ha contribuido a una disminución masiva de las poblaciones de tiburones, alterando el equilibrio de los ecosistemas marinos. Los tiburones desempeñan un papel crucial en la salud de los océanos y su ausencia podría tener efectos desastrosos. En Estados Unidos, la sopa de aleta de tiburón rara vez se encuentra en los menús de los restaurantes debido a las preocupaciones ambientales que rodean esta práctica. Dado que el plato se centra más en la textura que en el sabor, la pregunta es, ¿merece la pena el daño causado a la vida marina? Número 4. Carne de caballo. Un dilema delicado. La carne de caballo ha sido objeto de un intenso debate durante mucho tiempo, y muchos la consideran un alimento particularmente controvertido en la sociedad moderna. La idea de comer caballo puede resultar profundamente inquietante, sobre todo en culturas occidentales donde estos nobles animales son apreciados como fieles compañeros, admirados por su belleza o utilizados tradicionalmente para el deporte ecuestre y el trabajo en el campo. Sin embargo, en diversos lugares como Francia, Bélgica, Japón y algunas partes de Asia, la carne de caballo se considera un manjar refinado y forma parte integral de su patrimonio culinario. Es sorprendentemente nutritiva, destacando por su alto contenido en proteínas de alta calidad, hierro biodisponible y su perfil notablemente bajo en grasas saturadas, lo que la convierte en una opción extraordinariamente magra para quienes buscan alternativas saludables. Al prepararse en la cocina, comparte características organolépticas similares a la carne de res, con un sabor ligeramente dulce y una textura tierna y jugosa, aunque los métodos tradicionales de preparación suelen diferir significativamente de los empleados con la carne vacuna. A pesar de sus innegables beneficios nutricionales, el consumo de carne de caballo plantea importantes cuestiones éticas que van más allá de la simple gastronomía. A muchas personas les resulta emocionalmente desafiante reconciliar la imagen de estos majestuosos animales, a los que han llegado a amar y admirar por su inteligencia y nobleza, con la idea de verlos en un plato. En Estados Unidos, estas preocupaciones culminaron en 2003 con la prohibición formal de la venta de carne de caballo para consumo humano. Impulsados por estas profundas preocupaciones éticas,
Quienes abogan por el levantamiento de la prohibición fundamentan sus argumentos en los considerables beneficios nutricionales y la larga tradición histórica de su consumo, pero quienes se oponen enfatizan fervientemente que los valores culturales arraigados y los derechos fundamentales de los animales deben prevalecer sobre cualquier beneficio potencial. Es un tema profundamente divisivo que no solo cuestiona lo que es culturalmente aceptable comer, sino que también nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación con los animales, especialmente cuando se entrelazan tan íntimamente las emociones personales, la ética y las tradiciones culturales. Número 3. Huevos Kinder Sorpresa. Chocolate con un toque especial. Los huevos Kinder Sorpresa son un dulce inmensamente popular y querido en todo el mundo, conocidos por su ingeniosa combinación de chocolate cremoso con un pequeño juguete sorpresa oculto en su interior. Sin embargo, en Estados Unidos, estos dulces emblemáticos están completamente prohibidos. El motivo de esta prohibición no radica en el chocolate, que es deliciosamente suave y de alta calidad, sino en el juguete que contiene en su interior. Las piezas pequeñas no comestibles que componen estos juguetes representan un serio peligro de asfixia para los niños pequeños, y las estrictas normas de seguridad de Estados Unidos prohíben expresamente la venta de dulces que contengan objetos no alimenticios en su interior. Esta regulación restrictiva está vigente desde la década de 1930, y aunque no se diseñó originalmente pensando en los huevos Kinder, estos productos inevitablemente caen bajo el alcance de estas mismas normas de seguridad. A pesar de esta prohibición, muchos estadounidenses, nostálgicos por estas golosinas de su infancia o curiosos por probar este fenómeno internacional, continúan buscando estas golosinas y encontrando formas ingeniosas de importarlas, aunque esto va en contra de las regulaciones. En respuesta a esta situación, y para no perder el lucrativo mercado estadounidense, Kinder desarrolló creativamente una versión alternativa específicamente diseñada para cumplir con las normas estadounidenses, llamada Kinder Joy. Esta versión innovadora separa inteligentemente el juguete del chocolate en dos compartimentos distintos, cumpliendo así escrupulosamente con las normas de seguridad de Estados Unidos. Aunque la prohibición del Kinder Sorpresa original pueda parecer excesivamente cautelosa para algunos consumidores, en última instancia, estas regulaciones están fundamentadas en la noble causa de proteger a los niños de posibles daños accidentales. De esta manera, mientras que los estadounidenses deben resignarse a no disfrutar del clásico Kinder Sorpresa en su formato original, al menos tienen la opción más segura del Kinder Joy como alternativa. Aunque pueda parecer una situación desafortunada para la marca Kinder, que ha tenido que adaptar significativamente su producto estrella, la seguridad de los más pequeños debe ser siempre una prioridad indiscutible, especialmente cuando se trata de productos diseñados y comercializados principalmente para niños. Número 2. El hortelano, una delicia francesa prohibida. El hortelano, una fascinante y diminuta ave cantora francesa, ha sido considerado durante siglos uno de los manjares más exclusivos y codiciados del mundo gastronómico, y en su época dorada se servía exclusivamente a la realeza europea y a los comensales más adinerados y privilegiados de la sociedad. A pesar de su sorprendentemente pequeño tamaño, siendo incluso más pequeño que un pulgar humano y pesando menos de 1 onza, este delicado pájaro es extraordinariamente apreciado por su sabor único y singular. Tradicionalmente se cocina siguiendo un método específico en su propia grasa natural, y al degustarlo, los conocedores aseguraban que desprendía un sutil pero distintivo sabor a avellana que lo hacía incomparable. Sin embargo, el método de preparación tradicional era notoriamente controvertido y considerado especialmente cruel. ¿Por qué cruel? El proceso comenzaba con un periodo de engorde forzado. Se mantenía al ave en completa oscuridad durante varias semanas, sometiéndola a una alimentación forzada y constante con una mezcla específica de cereales selectos y uvas maduras, hasta que el ave alcanzaba un tamaño considerablemente mayor al natural. Después de este proceso de engorde, se procedía a sumergir al ave en una tina especialmente preparada con el prestigioso brandy Armagnac, para finalmente asarla siguiendo técnicas culinarias muy específicas.
El ritual de consumir el hortelano era extraordinariamente peculiar y cargado de simbolismo. Los comensales debían seguir un elaborado protocolo que incluía cubrirse completamente la cabeza con una servilleta de lino blanco. Este gesto servía a un doble propósito. Por un lado, se creía que intensificaba significativamente la experiencia sensorial al concentrar los aromas y sabores, y por otro, representaba un intento simbólico de ocultar este controvertido acto de la mirada divina. La tradición dictaba que cada bocado debía ser consumido en su totalidad, incluyendo los huesos más pequeños, que se consideraban parte integral de la experiencia gastronómica. Aunque el hortelano era profundamente venerado por su incomparable sabor y su rico significado cultural en la gastronomía francesa, los métodos brutales y poco éticos empleados en su preparación eventualmente provocaron una creciente indignación, tanto en círculos culinarios como en la sociedad en general. En la actualidad, el consumo de hortelana está estrictamente prohibido por una doble razón. No solo por las evidentes preocupaciones éticas relacionadas con su cruel método de preparación, sino también por los importantes esfuerzos de conservación que se realizan para proteger y preservar esta especie única para las generaciones futuras. A pesar de la prohibición vigente, el místico recuerdo del hortelano como el epítome de la alta cocina francesa y como símbolo de estatus social elevado persiste en la memoria colectiva, representando una época en que el lujo gastronómico a menudo eclipsaba las consideraciones éticas y medioambientales. Su historia sirve como un recordatorio poderoso de cómo han evolucionado nuestras actitudes hacia la gastronomía y el bienestar animal en las últimas décadas. Número 1. La lubina chilena, un manjar en declive. La lubina chilena, también conocida como merluza negra, se ha convertido en un pescado apreciado en restaurantes de alta gama debido a su rica textura mantecosa. Esta especie prospera en las frías aguas del hemisferio sur, donde puede alcanzar hasta 2 metros de largo y vivir hasta 50 años. Su sabor se compara a menudo con el del bacalao, pero con una textura más delicada que se deshace en la boca, lo que la convierte en una de las favoritas de los amantes de los mariscos. Sin embargo, la popularidad de la lubina chilena ha generado serias preocupaciones sobre la sobrepesca. A finales de la década de 1990 y principios de la de 2000, las prácticas de pesca ilegal y la sobreexplotación pusieron a la especie en peligro de extinción. La industria pesquera se vio afectada por el colapso en muchas regiones debido a métodos insostenibles, lo que impulsó iniciativas para regular la pesca de esta especie. Si bien algunas regiones ahora implementan prácticas de pesca sostenibles, la pesca ilegal continúa amenazando la supervivencia de este pez. La creciente demanda de róbalo chileno ha provocado un aumento de precios, convirtiéndolo en un producto de lujo aún mayor. Si está considerando pedirlo, es importante verificar que el pescado provenga de una fuente sostenible. Después de todo, ningún plato justifica la extinción de una especie, por muy delicioso que parezca. Nos vemos en el próximo video.